traduzco, no importa. Soy diseñadora textil y me he metido poco a poco a lo que es la investigación, sobre todo en mi parte de la maestría. Y posteriormente me metí a lo que es el trabajo, bueno, en paralelo, desde que estudié en la universidad, estuve trabajando con artesanos, sobre todo en los últimos años, y de realmente toda mi vida he estado vinculada a ellos. El objetivo de esta sesión, como me dijo Tere, es compartir con ustedes los proyectos relacionados con sustentabilidad. Pues he trabajado con comunidades indígenas y mestizas en México, pero también tengo otro tipo de comunidades como las estudiantiles, los estudiantes, que pues bueno, también me gusta mucho compartir con ellos, dar clases y demás. Entonces, generalmente yo lo que hago es trabajar con estudiantes, como les decía, en diversas universidades, también con grupos artesanales, hago investigación en donde ellos, he hecho sobre todo mi investigación se basa en lo que serían unas fibras que se llaman fibras semiduras, que son como las que ven aquí a su izquierda. Son fibras que prácticamente sin teñirlas todo el mundo diría que son mecates o cuerdas, y no las identificamos como diversas, sino que las vemos como una sola, ¿no? Y en sí hay muchos diferentes tipos de fibras y hay mucha diversidad en ellas también. Entonces eso es lo que a mí me ha interesado como diseñadora textil e investigadora estudiar. Y por eso es que estudié el posgrado en estudios mesoamericanos también. También he podido hacer trabajo en colaboración tanto con comunidades artesanales, educativas y con artistas. Sobre todo he hecho algunas exposiciones y con artistas también he podido diseñar y trabajar algunas piezas de arte textil y de arte. Por ejemplo, este es una colaboración que hice con un artista de Tabasco, del sureste del país, y él hizo todo esto de grafito en base a una fotografía que yo le tomé a mi maestra, y yo hice la adaptación en el telar de cintura, por ejemplo. Es una especie de obra en 3D. Ujú. Y bueno, también he dado varios congresos y he participado en varios congresos y coloquios, y otras de las cosas que, bueno, la última que hicimos, Tere y yo, fue participar en este retiro de arte textil, pero también otra de las vertientes que yo trabajo, además de dar los cursos, talleres y demás en todos estos temas, es hacer viajes con mis alumnos o con el público en general, tanto nacional o internacional, para que puedan conocer pues el México profundo. Me gusta mucho enseñarles, ay, no sé qué pasó aquí, enseñarles lo que son los recovecos artesanales, tanto textiles como artesanales en general, y, y en realidad, pues esta es una relación de ganar-ganar, ¿no? Porque al final los alumnos, o sea, siempre busco darles una compensación, algo de agradecimiento, y los alumnos siempre están haciendo una derrama económica también en las comunidades, y eso es algo bastante bueno, ¿no? Entonces, sobre los proyectos que voy a hablarles es principalmente uno que se llama Izote, Ixotl Fibra con Identidad, Tradición y Permanencia, otro que se llama Tejiendo Pueblo, y otro que se llama Proyecto Azul Izote Mexicano. Y bueno, todo este trabajo se ha hecho, y bueno, las piezas de arte textil que he hecho, pues gracias a esta relación que he podido tener con toda esta información. Ujú. Entonces, primero empezamos con el de Izote, Ixotl Fibra con Identidad, Tradición y Permanencia. Este es un trabajo que a mí me ha resultado muy significativo porque fue mi proyecto de maestría, y a raíz de eso pude desarrollar otros proyectos, principalmente 4, y siempre fueron proyectos interdisciplinarios. Entonces se los voy a explicar en este momento. En primer lugar, les voy a contextualizar un poquito sobre qué es el izote. El izote es una planta que se considera endémica en Sumpahuacán porque
por el manejo humano que ha recibido. Entonces no se encuentra tan fácil en otros lados. Hay muchos isotes o yucas en nuestro país, incluso a nivel mundial, pero no todos sirven realmente para poder extraer una buena fibra. En este caso, los isotes de Sumpahuacán han tenido una muy buena, eh, pues las comunidades desde hace 6 siglos o más los están manejando, entonces han acostumbrado a la planta, la han domesticado para que puedan tener un buen aprovechamiento textil. En las artesanas, cuando yo llegué a esta comunidad, más o menos era el 2004, y hice mi servicio social en un pueblo cercano y llegué con ellas a través de unas maestras y nos pidieron hacer una documentación, ¿no?, de la técnica de ellos y la hicimos y ya, pero después en el 2007 fue que decidí regresar y retomar esta fibra para poder estudiarla en mi proyecto de maestría. Y en realidad yo quería saber por qué era importante recuperar una fibra de este tipo. Y la cuestión es de que es una fibra que yo pensé que iba a ser muy corto el trabajo, incluso dije, no voy a poder trabajar tanto con ella, pero una maestra fue la que insistió mucho en que trabajara con ella y le hice caso. Y resulta que al final de todo esto, pues conseguí un documento de aproximadamente unas 250 páginas de todo lo que encontré, ¿no?, con esta investigación. Porque en el 2000, del 2004 al 2007, sobre todo en el 2007, entre 2007 y 2010, yo contabilicé aproximadamente 15 personas que, que trabajaban con esta técnica de extracción de la fibra. Porque lo que hacen es que toman la hoja y hacen todo un proceso para poder extraer las fibras que están al interior de la hoja. Y con estas fibras, entonces ya sacan para los hilos para tejer estos morrales, que en este caso, esta es la fibra que sale tal cual de la hoja, y después hacen todo un procedimiento ellos para poder transformar esta fibra en hilo, y es un hilo bastante suavecito, que incluso encontré en algunos documentos, que es un hilo que se puede parecer incluso al lino, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene características muy particulares. Entonces, bueno, para que se ubiquen un poco más, este es México, el Estado de México está más o menos en el centro, y Zumpahuacán se encuentra aquí, en esta zona. Si se fijan, es una zona que aparte comparte con dos estados que son Morelos y Guerrero. Entonces es una zona que incluso en la cuestión biológica, ecológica, es una zona de transición, porque venimos de bosque de encino a selva baja, que cambia la temperatura y empieza a ser tierra caliente. Y bueno, Guerreros y Morelos ya es tierra caliente. Se empieza a hacer mucho calor y la vegetación también cambia. En esta comunidad estuve haciendo mucho trabajo de campo y dentro de esa investigación que les he platicado he encontrado pues tradición oral, por ejemplo. He encontrado en tradición oral, por ejemplo, resulta que después de 2 años de estar yendo a la comunidad, me hablaron de un rey que es el rey Costales y que es el aire. Ahorita se los voy a mostrar, hicieron una representación. Y resulta que es el aire y es el que los protege y es el que los cuida y es el que fundó a la Ciudad de México, ¿no? Y para ellos es real. Todavía el rey Costales sigue activo en su comunidad. También, como les decía, encontré muchos documentos prehispánicos, bueno, de tradición prehispánica y colonial que hablan sobre la producción de la fibra de isote. Y yo no sé si ustedes sepan, pero aquí en México somos muy guadalupanos, ¿no? Eh, para muchos mexicanos la Virgen de Guadalupe, aunque no sean católicos, adoran a la Virgen de Guadalupe. Es una virgen que está dentro del santoral católico y que más o menos en 1530 fue que hizo su aparición, 1532, que hizo su aparición aquí en México y se considera para todos nosotros como nuestra madre, ¿no? Porque es la que nos consoló de toda la parte de la conquista, que fue justamente en 1521, en donde pues mucha de la comunidad originaria falleció, no nada más por la agresividad de la conquista, sino también por enfermedades como la viruela. Y pues bueno, apareció esta Virgen de Guadalupe. Y fíjense, desde esa fecha todavía aquí en México tenemos a la Basílica, que está en la Ciudad de México, y ahí está el ayate de esa Virgen que se le apareció a Juan Diego. Ese ayate es una tela, es una tilma
que se utilizaba antes para cargar cosas o los hombres la usaban para cubrirse. Y esa tilma, hoy en día dicen las autoridades y demás que está hecha de una fibra que se llama maguey. Pero resulta que en esta investigación yo encontré varios documentos del siglo XVI, XVII y XVIII en donde personas importantes como José María Baceta, Becerra y Tanco, o sea, muchos historias, bueno, personajes que han descrito la historia de México, Miguel Cabrera, que es un pintor también muy representativo de Oaxaca y de México, dicen que estuvieron enfrente del ayate y no lo describen como maguey, lo describen como izote, probablemente. Entonces, toda esa información, pues la verdad es que me empezó a dar mucha emoción. Y resulta que también a los jóvenes de Zumpahuacán, porque prácticamente ningún joven se sabía todo el proceso de extracción de la fibra. Y entonces, una vez me pidieron que les diera una plática del por qué estaba su mamá trabajando conmigo, ¿no? Pero la señora tenía 13 hijos, o sea, imagínense. y, y resulta que les empecé a explicar todo lo que habían. Yo la verdad es que pensé que ya no iban a querer que fuera, porque son comunidades que a mí me habían dicho que son un poco agresivas y yo había tenido mucha suerte. Entonces, cuando me dijeron eso, dije, ching, me van a correr de aquí, ¿no? Ya no les gustó algo. Y resulta que, para mi sorpresa, pues yo les preparé toda una presentación para platicarles de todos los hallazgos que había tenido sobre la fibra y les empecé a explicar la importancia del trabajo que hacía su mamá, ¿no? Y que muchos de ellos conocían algunos pasos. Entonces, para mi sorpresa fue de que ellos empezaron a interesarse. Y esa charla duró como 3 horas y media y por eso es que decidí hacer un taller en donde junto con 3 maestras mías, junto con su mamá, les enseñáramos a estos jóvenes a trabajar con la fibra de izote, pero no nada más a trabajar la fibra, sino a sembrar la planta, a entender cómo se produce, cómo se extrae la fibra, cómo se hila, cómo se teje, cómo se dan los acabados, pero también, por ejemplo, cómo se hacen las herramientas. Porque si se fijan, por ejemplo, aquí en el telar de cintura se utilizan puros palos, pero son diferentes tipos de palos y hay que saber seleccionarlos, saber hacerlos. Para poder abrir la hoja, no sé si aquí se alcanzan a ver, que la hoja la cortaron y luego la abrieron con un punzón de hueso de burro. Entonces también tuvimos que conseguir, bueno, tuvimos que conseguir los huesos de burro para poder hacer los punzones y eso es como toda una historia también, porque pues bueno, no fue nada fácil. Y después de todo, fueron 6 meses en donde yo paralelamente a ello estaba dando clases en la universidad, en una universidad en México que se llama Universidad Iberoamericana, y la verdad es que estaba dando la clase de historia del textil en México y se me ocurrió que cada fin de semana un grupito de alumnos me acompañara a dar el curso y aparte participaran. Entonces aquí, por ejemplo, están participando artesanos y alumnos. Ella es una alumna, ellas son las 2 maestras. Aquí también tenemos alumnos y artesanos que están lavando la hoja, ¿no? Para poder extraer la fibra. Y finalmente, después de 6 meses, aquí están también los artesanos con sus productos hechos. Yo no les quise dar dinero porque aquí en México se usa mucho de que si vas a dar un curso les tienes que pagar. Entonces yo no quise caer a eso y yo les dije que no les iba a pagar nada, porque luego nada más van por el dinero, pero que lo que ellos hicieran lo iban a poder vender y ahí es en donde iban a ver el dinero. Entonces todas estas piezas las hicieron ellos y curiosamente esta que está aquí, esta pieza se expuso porque después de todo esto quise hacer una exposición, ¿no? Fotográfica y material y con artistas textiles para que trabajaran con esta fibra y esa exposición tuvo mucha itinerancia. Y en esa exposición, en una de esas exposiciones, esta pieza se vendió como pieza de arte textil, por ejemplo. Se expuso y se vendió como pieza de arte textil. Entonces, ahí, por ejemplo, estaba reflexionando en aquellos ayeres de cómo una artesana, ¿no? Podría de repente vender su pieza como arte textil y cambia totalmente su panorama, cambia el precio, cambia todo. Pues bueno, muchas de estas obras, a lo mejor no todas, pero algunas de ellas, pues pueden empezar a caer dentro de ese ámbito, pero sí falta mucho trabajo, ¿no?
Entonces, bueno, este es el taller y como les decía, hicimos una exposición fotográfica y material, la hice y me ayudó la universidad. Entonces, esta exposición se llamó El Izote y las fibras que atan a México, porque la universidad, como iba a ser el bicentenario de la independencia de México, pues aprovecharon y no querían nada más que fuera la fibra de izote, querían otras fibras y bueno, ahí estuvimos negociando. Y entonces estuvo muy interesante porque, por un lado, se hizo la exposición fotográfica y etnográfica que yo hice, luego también exposición material de los productos que ellos hacen, las herramientas, instrumentos y todo. Y también paralelo a ellos hizo una convocatoria en donde artistas textiles, tanto nacionales como internacionales, pudieran trabajar con estas fibras y crear obra. Entonces fue muy interesante, esta es parte de la inauguración. Aquí se ven, por ejemplo, el torno que utilizan ellos, las hojas, las fibras que teñimos con tintes naturales, ¿no? Aquí es como las hojas, como las fibras, aquí están secas las hojas, luego aquí están ya listas para enhuesar y meterse al río, después ya la fibra extraída y luego teñida, ¿no? O sea, tratamos de hacer una exposición para que la gente pudiera pues darse cuenta de la importancia de este tipo de materias primas que muchas veces no consideramos y no vemos y en realidad sí tienen mucha importancia a nivel histórico y cultural en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, también, paralelo a ello, esta exposición de OP, este fue una gran sorpresa porque les había hablado del Rey Costales, ¿no? El Rey Costales, como les decía, es el aire, es un personaje mítico y resulta que pues uno de los artesanos quiso esculpirlo y era la primera vez que esculpían al Rey Costales y tenía ojos verdes, ¿no? O sea, y se vestía de costal y bueno, en fin, para mí fue muy significativo se me hizo una pieza muy especial porque mostraba esta parte de tradición oral que pues había estado muy oculta. A mí me llevó 2 años conocerla, por ejemplo, a saber que existía incluso. Ujú. Y bueno, como les decía también, paralelo a ello, tuvimos la expoventa, entonces no nada más quería yo vender, ajá, porque quería que ellos vendieran, que salieran y vendieran. Era la primera vez que, por ejemplo, estas señoras salían de su comunidad a vender, o sea, fuera de la ruta que establecían en Morelos y Guerrero. Y pues las empecé, por ejemplo, imprimimos fotografías, les imprimí unas lonas con la explicación del isote, ¿no? Por ejemplo, aquí se alcanza a ver algo, para que la gente también, porque les decía, si no crean que nada más los morrales por sí mismos van a vender. O sea, tenemos que armar toda una infraestructura para que la gente pueda entender de qué se trata. Y si de plano no pueden llevar las mantas ni las fotos, pues nos llevamos fotos chiquitas y explican, pero es un movimiento intenso que hay que tener con los niños, con los adultos y demás, para que se puedan enganchar con su quehacer artesanal, con sus productos y puedan entonces conectar. Y bueno, también este es el artista plástico con el que hice esta colaboración y esta es una pieza de arte textil que yo hice para también una exposición de arte textil internacional. Entonces, cuando estoy explorando todas estas fibras, pues la verdad es que sí empiezo a trabajar y a explorar pues formas de expresión, ¿no? Y por eso es que llegué al arte textil, no por otra cosa, porque como que como diseñadora, no estaba diseñando, o sea, no me gusta mucho que imponer a las comunidades un diseño, me gusta más como explorar con ellos sus propias posibilidades y como lo de la escultura del rey o como todos estos morrales que vieron acá en el curso, ¿no? Ellos exploraron y ellos hicieron sus propios diseños. O sea, yo nunca les dije cómo hacerlos. Ellos me preguntaban y si tenían alguna duda yo les ayudaba, pero los incitaba como a explorar sus propias técnicas para poder encontrar nuevas alternativas y nuevos diseños, ¿no? Entonces, y es por eso bueno, yo también exploré, ¿no? Hice estas piezas. Algunas de ellas también participaron en la Bienal de Arte Textil Contemporáneo que hubo aquí en México y también se expusieron sus piezas como artistas textiles. Aquí, por ejemplo, hice también unas libretas y todo esto, después de este quilombo, me
pude hacer mi tesis, me titulé después de mucho tiempo porque hice como muchas cosas que no debía haber hecho para la maestría, pero que a mí la verdad me satisfacía porque yo no quería que mi tesis se quedara en una estantería de la biblioteca. Quería que se quedara en la comunidad, pero no nada más como un cuaderno, sino como una vivencia, con algo que les aportara a ellos y que también me aportara a mí, ¿no? Y que fuera significativo para todos. Porque si yo hacía una investigación que se quedaba en un documento, pues nadie lo iba a leer en realidad. Entonces, cuando tuve el tiempo, pues me senté, escribí, acabé mi tesis y pues me titulé pudo participar en el Premio Tenerife, que es, seguramente lo han escuchado, que es el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América. Y afortunadamente, curiosamente, el 12 de diciembre de 2014 me avisaron que me había ganado el Premio Tenerife. Y el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Entonces, pues si me preguntan si soy guadalupana, pues sí, porque ha habido un montón de coincidencias en torno a esto, porque justamente uno de los capítulos que más trabajo y el último que escribí fue el de la Virgen de Guadalupe, porque yo no quería como verme tendenciosa o católica, sino quería que vieran el hecho de que la fibra de izote está contemplada para poder formar parte del ayate de la Virgen. Entonces, que era importante. Y la verdad es que me salió el capítulo y para mí fue como muy significativo que me dieran o me avisaran del premio en esa fecha, ¿no? Entonces, esto es en torno al izote, que ahorita vamos a ver, bueno, me voy a adelantar un poquito, este, no, ya, aquí está, espera, ¿no? Acá. Entonces, pude hacer también con esto del izote, mm, otra de las inquietudes que tenía antes de la pandemia era investigar el añil. No sé si ustedes conocen el añil. No. El añil es un tinte natural que se extrae de una planta, pero parece una piedra, ¿no? Pero viene de una planta. Y es del cual nosotros tenemos azules muy intensos. O sea, estos azules que ven aquí son del azul del añil. Pero entonces, ¿cómo vamos a sacar de una planta a una piedra? ¿Cómo vamos a pasar de una planta a una piedra? Entonces, todo ese proceso, pues lo fui a investigar a un lugar que se llama Nitepec, Oaxaca, que está como a 10, 11 horas de la Ciudad de México, y di con unos productores, y justamente en la pandemia me hablaron y me dijeron, vente a Nitepec a ver el proceso. Y entonces le hablé a esta amiga, que ella es documentalista, y le dije, acompáñame para que me ayudes a documentar el proceso, porque va a ser tan alucinante que yo no voy a poder con todo, ¿no? Y aceptó y yo le dije, ya, bueno, te quedas con el material y si quieres, y a mí nada más me das pues material para poder hacer unas cápsulas para educar a la gente que entiendan de qué es el proceso, etcétera, para poder explicar en las clases y en los talleres. Me dijo, va. Cuando regresamos se volvió loca, o sea, cuando fuimos se volvió loca con el proceso, la verdad es que yo también, es un proceso impresionante, un proceso o sea, ahí es donde se ve el conocimiento biocultural, ¿sí? Esa relación que la gente tiene con la naturaleza, que los pueblos originarios han mantenido con la naturaleza y que a través de ella han obtenido recursos que nos proveen de nuestro entorno material, ¿no? Y nos hacen la vida más fácil. Entonces, eh, eh, a raíz de eso, me dijo Genola, mi amiga, ella, me dijo, vamos a hacer un documental. Dije, va. Me dice, empezamos con un documental chiquito. Dije, va. Y pues resulta que ese documental chiquito de 10 minutos, o sea, la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Hemos ganado varios primeros lugares en festivales, primero en España, después en Nueva York, también nos seleccionaron en otro de Nueva York, que estuvimos, decía la que si ganábamos ese nos íbamos a los Óscares, se iba a presentar en los Óscares, pero no ganamos. Pero la verdad es que fue una sorpresa muy bonita y este proyecto no se queda en un documental chiquito, sino que en realidad era parte de un documental más grande que todavía está en proceso, pero siempre buscaba yo cómo retribuirle a la gente pues su tiempo, su explicación y demás. Entonces, por ejemplo, los artesanos del añil no sabían, extraían el añil, pero no sabían cómo teñir. Y los artesanos del izote siempre me habían pedido que
por favor les diera un taller de izote, pero no se había podido dar. Digo, taller de añil, pero no se había podido dar. Entonces le dije, vamos a hacer un proyecto que se llame Azul Izote, y entonces que conecta a dos saberes bioculturales de México en uno, ¿no? Entonces, esta es solo la primera parte. Hicimos un viaje en donde, para poder financiarnos y que pudiera levantar las imágenes, en donde pues las personas que asistieron con nosotros pudieron ver todo el proceso de extracción con los artesanos, y además les dimos un taller de teñido con añil junto con los artesanos. Entonces ahí también le regresábamos a los artesanos un poco de ese agradecimiento por habernos recibido, ¿no? Porque la verdad es que mucha gente no quiere ir a Iltepec en el sentido de que dicen que son conflictivos, pero la verdad es que no. O sea, si sabes tratarlos, como que funciona bastante bien. Por ejemplo, un maestro mío, un artesano, dice que se lo transó, o sea, le robó dinero. Pero pues a mí la verdad es que no me ha pasado nada. El viaje fueron 6 días y estuvo increíble. Las personas estuvieron felices, pudimos levantar el material y lo mismo hicimos con Zumpahuacán. Entonces con Zumpahuacán, ay, espérenme. Con Zumpahuacán también trabajamos ¿cómo se llama? Es que déjenme ver. Este proyecto porque pues era lo mismo, era hacer el proyecto con los artesanos para que ellos pudieran extraer, conocer el proceso, ¿no? De teñido con izote, y a los que iban, a las personas que iban, pues iban a aprender también cómo se, uy, perdón, iban a aprender cómo se extraía el izote, ¿no? Entonces, bueno, todo se integra en este proyecto que ya les había comentado. Aquí vienen más imágenes y aquí hay otra imagen de la exposición. Entonces, el proyecto de Azul Izote es el más reciente, y incluso ahora que estuvimos en India, a varias personas les di fibras para que pudieran trabajarlas, porque el segundo paso de este proyecto es que, por un lado, podamos diseñar con los artesanos algunos productos que puedan ser vendidos en alguna tienda de museo, y por otro lado, trabajar con artistas textiles para que puedan crear alguna pieza que pueda ser digna de exposición, y que podamos hacer una exposición a nivel internacional Azul Izote, y que, bueno, si llegamos a entrar a algún museo, pues los artesanos puedan vender sus piezas en los museos, y entonces así pueda haber un cierre de ciclo, ¿no? No sé, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ya los aburrí? Está genial. ¿Sí? ¿Seguras? ¿Todos? Ah, ¿en serio? Eu vos Bueno, pareço. Estás a acompanhar tudo. ¿sí? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, hay otro proyecto, bueno, ese es el de Izote y el de Añil, y ese sigue. Y obviamente los viajes siguen. Ahora en septiembre también tenemos un viaje para Niltepec, pero ya no se va a hacer levantamiento de imagen tan fuerte y demás. Pero bueno, resultó una muy buena derrama económica también para la comunidad. Entonces, incluso los productores mismos me dijeron, ¿vas a venir a este septiembre a ver la cosecha? Porque solamente se hace una vez al año. Dice, por favor, ven, ¿no? O sea, y ven y junta gente y ven. Entonces, el que me lo pidan ya también me da el aliciente, y como que tengo el compromiso de hacerlo, y bueno, quiero hacerlo y abrirlo pues para la comunidad internacional. El otro proyecto que les quería platicar, que tiene relación entre el arte y el medio ambiente y demás, es este que se llama Tejiendo Pueblo. Em, fue un proyecto que hice también en colaboración con la Universidad Iberoamericana, porque pues resulta que me escogieron como presidenta de egresados y tenemos que hacer un proyecto con la comunidad. Entonces, una comunidad muy cercana a la universidad es de una marginalidad un poco alta. Entonces, uno de los problemas que vimos es que justamente ese pueblo, hay un pueblo que se llama el pueblo de Santa Fe, y más adelante está ya el consorcio de Santa Fe, donde está la universidad. Pero para llegar al consorcio de Santa Fe, que es ahorita una de las zonas más caras de la ciudad, atraviesan el pueblo. Entonces la gente iba súper rápido,
¿no? Se cruzaba súper rápido y habían detectado muchos accidentes, sobre todo en una escuela, que la gente, que en primer lugar los pasos peatonales casi no estaban pintados. De hecho, nos comentaron en la escuela que tenían la problemática de que no querían, o sea, que las autoridades no querían pintar, ¿no? El paso peatonal. O sea, que ya se llevaban como 2 años pidiéndoles que lo pintaran y no lo pintaban. Entonces, pues quisimos hacer este proyecto, me junté con las señoras, con una institución que se llama Casa Meneses, y también contacté a unas colegas mías, de artistas textiles de la Ciudad de México, para que pudiéramos desarrollar este proyecto, porque yo sola no iba a poder. Entonces nos juntamos varias y entre el conocimiento de todas decidimos que podíamos hacer un proyecto en donde pudiéramos marcar el paso peatonal con algo que las señoras pudieran hacer. Y así como que llamar la atención de las autoridades y que nos hicieran caso de que pintaran los pasos peatonales, no solo de la escuela, sino los pasos peatonales del pueblo de Santa Fe, para que la gente también tuviera un poquito más de conciencia vial. Entonces, pues juntamos plásticos, hice una convocatoria para que en la universidad se juntara bolsas de plástico y una de las chicas ya tenía experiencia en tejido de un gancho con las bolsas de plástico. Así es que enseñamos a la señora a hacer el estambre, a las señoras a hacer el estambre y después a tejerla y después lo unimos. Entonces la pieza quedó más o menos así, como la pueden ver de este lado. Y bueno, pudimos darle difusión también en la radio de la universidad y pues tuvimos un muy buen aprendizaje con esta relación con las señoras. Logramos hacer un pequeño documentalito, una de las chicas del colectivo de arte textil hizo un mini documental y pues afortunadamente las autoridades, una vez que se instaló en la escuela, pues la verdad es que como a las 3 o 4 semanas sí se logró que se pintaran los pasos peatonales. Entonces, esta es una injerencia más un tanto social y política, ¿no? También para pues un beneficio de la comunidad y lo que queríamos era también mostrarle a las señoras cómo ellas uniéndose y también a nosotras, ¿no? Como uniéndonos y haciendo las cosas juntos, pues podemos tener una injerencia mayor para un beneficio que requerimos, ¿no? Que requieren, en este caso, sus hijos, sus nietos y ellas mismas. Entonces fue muy padre ver cómo ellas estaban muy contentas y muy felices de poder tener esa fuerza, ¿no? Y de que sí les hayan hecho caso. Y después esta pieza se desmontó y se mandó, al principio se iba a cruzar por la calle para que pues llamara la atención, ¿no? Y se parara. Pero como pasan camiones muy grandes, al final no logramos como sostenerla bien y la tuvimos que poner sobre la banqueta, pero de todos modos llamaba la atención. Y pues bueno, por lo menos ahí ya se logró, ¿no? Con otro tipo de trabajo se logró que pudiéramos hacer esta, esta, esta colaboración con esta comunidad y un beneficio, en este caso, a la sociedad de Santa Fe. Y por otro lado, ya para cerrar, nada más les muestro algunas piezas de arte textil con las que he podido participar en bienales, sobre todo en la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, que es la WTA, porque bueno, tampoco soy dedicada 100% al arte textil, pero bueno, tengo esta pieza que se llama El Retorno a la Luz y también está tejida, este es un guaje, bueno, una jícara, que es un fruto de un árbol, y después está tejida con mimbre y con fibras semiduras. Yo a las fibras semiduras, dentro de todo este trabajo también las propongo como, no nada más a las fibras semiduras, también a los tintes naturales como parte de nuestro patrimonio biocultural, no nada más de México, sino mundial. Porque como lo vieron con el isote, muchas de estas fibras tienen, o de estas materias primas que casi no consideramos, tienen un contexto o un bagaje histórico y cultural muy fuerte, que cuando se dejan de utilizar y que tristemente han sido sustituidas por el plástico, pues desaparecen.
¿no? Así de fácil. Se van los artesanos y nada más creemos que son plantas y ya, y no sabemos cómo utilizarlas, ni sabemos cómo procesarlas, y todo ese conocimiento, esa historia, ¿no? Esa técnica que tenemos se pierde. Entonces, para mí, los objetos hablan. Y si tú sabes leer esos objetos, vas a poder realmente dialogar con ellos, vas a poder saber de sus contextos, vas a poder saber de las manos que lo produjeron. Entonces, pues por eso es que a mí me interesa tanto esta parte de bioculturalidad. Y una de los puntos que yo ponía también es justamente que estas fibras no son todas iguales. Ahí se ven iguales, pero si ustedes se acercan a la pieza, no son iguales, tienen diferencias. E incluso hicimos experimentos en donde los teñíamos, preparábamos las fibras y las teñíamos en el mismo baño, o sea, en los mismos baños, en las mismas condiciones, y baños de tinte, y resultaban colores diferentes en cada una de ellas, porque son composiciones diferentes, son estructuras diferentes. Entonces, bueno, por eso es que estoy tan terca con eso. Este es otro que también fue para una exposición colectiva con estas colegas que les dije que participaron en el proyecto de Tejiendo Pueblo. Y esta le llamé, bueno, el tema de la exposición era crisis, porque pues en México, en la Ciudad de México, estamos en constantes crisis, sobre todo porque estamos súper poblados, o sea, creemos que la ciudad se va a morir ya desde hace muchos años en cualquier momento. Y pues bueno, entre todas decidimos que queríamos expresar que era crisis, ¿no? Y en este caso yo utilicé fieltro teñido de lana, teñido con tintes naturales, pero a ese fieltro también le apliqué las fibras semiduras. Y, y la base o el soporte es un arco tarahumara, es una especie de la cena tarahumara que tú la pones horizontal y la cuelgas. Y, y bueno, ahí no llegan los animales tan fácil, ¿no? Proteges tus alimentos. Entonces está hecho con cuero y con ramas. Entonces, para mí, la crisis es como todo un movimiento, es que puede llegar a tener un punto en donde si te conectas con ese punto, logras resolver la crisis, pero tienes que ayudar también de tu corazón. Entonces, y puedes como obtener algo más hermoso, ¿no? Más armónico, y podemos tejer algo con estas fibras que se sueltan y que nos vuelven locos a veces, ¿no? Y esta es la otra que le puse a Aires de Libertad. Esta se presentó, como les decía, en esta exposición, que es igual la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo. Y bueno, aquí es que no tengo muchas fotos porque las perdí en mi computadora cuando se me echó a perder, pero no sé si alcanzan a ver este cuadrito que se ve acá atrás. A ver, déjenme ver. Mira, esta. Esta pieza la tejieron las artesanas de Sumpahuacán, ¿no? Entonces se exhibió, bueno, unas, no todas, unas que quisieron participar, y se exhibió en la muestra de arte textil contemporáneo. Obviamente estaba en este proyecto de redes. Mi pieza sí la seleccionaron para exponerse acá, y las de ellas entró en automático, pero a mucha gente le gustó mucho, y esto ya ahora es parte del acervo también de la WTA. Entonces, yo creo que el vínculo entre arte y artesanía es nada, ¿no? Ya me dirán sus observaciones ustedes. También hice en otra bienal. Esta fue en Madrid. Hice un video que duraba 5 minutos, que se llamaba Ciudad Textil, que relataba un poquito de cómo después, o sea, yo salía del metro, ¿no? Y me subía a la combi, y entonces íbamos ahí en todo el alboroto, y de repente llegas a un lugar eh, en donde puedes trabajar, y están hasta los pajaritos cantando, y están las flores, ¿no? Y puedes trabajar textiles y fibras y tintes, y cómo este mundo textil pues nos puede cambiar el panorama y la frecuencia de venir afuera en la crisis total y el estrés absoluto, y de repente llegar, ¡pum!, y meterte a otro tipo de ambiente que te permite crear, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso era Ciudad Textil, y también me seleccionaron ahí. Y esta es de otra investigación que hice. Es una investigación que se llama
que tiene que ver con la fibra de acapán, ¿no? La fibra de acapán es una fibra que también está en peligro de extinción en nuestro país. Es una fibra que se trabaja desde mucho tiempo atrás. No logré terminar la investigación por falta de recursos y también porque muchos de mis maestros fallecieron, pero bueno, afortunadamente pude documentarlos porque llegué a trabajar con ellos y como a los 4 meses, no, o sea, cuando llegué a trabajar con ellos había 4 maestros y como a los 4 meses que fallecieron 2 de ellos, perdón, 3 de ellos, no, 2 de ellos, entonces me quedaban 2 y ya ahorita nada más queda una. Entonces sí es así como estresante, es lo que les digo, o sea, las tradiciones sí se pierden, ¿no? O sea, muchos antropólogos dicen, no, no se pierden, no, sí se pierden, o sea, yo no sé cómo dicen que no se pierden. Sí, me perdí otra vez esto, perdón. Y este es el Acapán, que este está en Colima y también me tuve que ir a investigar para poder saber en dónde se producía, cómo se producía, porque yo nada más sabía muy poquito de él. Y resulta que es una fibra extraordinaria que a mí me encanta, ¿no? Y se extrae de unas varas también, y ellos tienen todo, o sea, no utilizan una sola máquina para extraerlo, utilizan el río. Entonces tenemos varias tecnologías, tecnología natural, que es el medio ambiente, tecnología corporal, que es nuestro cuerpo, y tecnología de manufactura local, que es con lo que ellos pueden hacerlo alrededor. Y la de tecnología externa son tijeras y todo lo que tienes que comprar. Así es que tanto el isote como el acapán, como otra fibra que se llama jonote, también entran dentro de esta misma categoría. Son fibras increíbles. Este se da en Puebla, este se da en Colima. Entonces, si se fijan por todo el país, hay un montón de fibras y la verdad es que tristemente, pues como que a nadie le importan, ¿no? O sea, yo realmente, pues no he logrado colocarme, por ejemplo, para poder tener más beneficios económicos y poder desarrollar estos proyectos, pero sin embargo, pues he encontrado los medios para salir adelante y poder hacerlos. Y pues bueno, la verdad es que me gustan mucho, me satisface. Y de esta investigación pude sacar esta fotografía que también la seleccionaron para la Bienal. Entonces, esa es la forma en la que de alguna manera yo me he podido vincular con el arte textil a través de mi trabajo de investigación y de docencia. Y pues bueno, eso es lo que yo en estos momentos podría, creo que compartirles. Perfecto.